¿Alguna vez han sentido que se están quedando sin ideas? Que simplemente toda la materia creativa que vive en su mente simplemente se esfumó de las profundidades de su cerebro. Bueno, esto es bastante común. Creo que sobre todo como músicos que tenemos este trabajo que en su mayoría se basa en ser creativos al componer un solo, al componer una canción. Incluso al dar una clase hay que tener un cierto nivel de creatividad para poder comunicarse de la mejor manera. Creo que todos conocemos también alguna persona que tiene estas frases muy arraigadas, como por ejemplo, yo no soy creativo, a mí no se me da tener imaginación, como que es como si la gente simplemente pensara que se nace poco creativo o no creativo, pero tengo buenas noticias. La creatividad es algo que todos tenemos, así que no se preocupen, todos somos creativos. Como nos dice Wikipedia, la creatividad es la capacidad de crear nuevas ideas o conceptos de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. Esto suena bastante rebuscado, pero bueno, al final es una definición. Yo pienso que la creatividad es simplemente encontrar maneras de solucionar los problemas. En esencia, esa es como la forma más resumida que encuentro para hacer esto. Creo que malamente creemos que ser creativo es como inventar cosas que nadie haya hecho, y no necesariamente. Ser creativo es como variar o tener opciones diferentes para resolver algo. Por ejemplo, si generalmente tengo ciertos ingredientes en mi cocina y estoy acostumbrado a tener todos a mi disposición para poder prepararme algo para comer, y de repente me falta alguno, me las tengo que ingeniar para poder hacerme algo que se me antoje para comer. Entonces no estoy inventando necesariamente un platillo, pero tengo que resolver una necesidad justamente con los elementos que tengo. Entonces, primera cosa que quiero que quede claro, ser creativo no es necesariamente encontrar el hilo negro ni lo que nunca nadie haya pensado, sino simplemente utilizar mi cabeza para resolver una situación. Hay tres conceptos muy interesantes que me gusta utilizar, y estos son Homo Partum, Homo Faber y Homo Ludens. Espero que estén bien pronunciados porque no sé cómo anda mi latín, pero en esencia estos tres términos significan hombre creativo, hombre que fabrica o que crea y hombre que juega. Creo que estas tres características se combinan bastante bien en las personas, porque todo esto de alguna manera está definiendo una persona creativa. Incluso los mismos juegos provienen de la creatividad. ¿Qué pasaría si pateamos esta lata a que caiga cerca de ese círculo? Todos los juegos han nacido así, es una forma de entretenernos. Como les digo, el ser humano para mí es naturalmente creativo, solamente que diversas experiencias que han vivido algunas personas a lo largo de su vida les han hecho creer que no tienen esa habilidad, y eso es algo, creo, bastante preocupante, porque ¿por qué alguien trataría de quitar eso de ti? ¿Por qué tratar de hacerte sentir como que tus ideas no valen la pena? Muchas veces la gente piensa que hay que tener ideas increíbles para considerarse creativo, o dedicarse a alguna situación que tenga que ver directamente con alguna actividad artística, por ejemplo la pintura o la escritura, que aunque sí son actividades donde se necesita ser creativo, la realidad es que no es el único lugar para hacerlo. De hecho, es bastante curioso porque siendo músicos se supone que estamos en un área donde ser creativo debe ser algo del día a día, y a pesar de todo muchas personas sienten que no tienen justamente esa parte, como que son músicos mecánicos, vamos a llamarle así, que no tienen nada de malo, pero repito, aunque no vayas a componer canciones porque seas músico de sesión, por ejemplo, tienes que tener esa capacidad para resolver cualquier inconveniente que se te presente. ¿Qué equipo vas a usar? ¿Cómo vas a tocar? ¿Qué te están pidiendo que hagas? Todas esas cosas vienen de la creatividad. Entonces nos sirven básicamente para todo, no nada más para ser el pintor o el que compuso la canción más famosa del mundo. No se trata de eso. La creatividad es un músculo que debe ser trabajado todos los días, y esto justamente es para que podamos acceder a esa parte de nuestra cabeza prácticamente de forma intuitiva, que forme parte de nuestro día a día.
Para esto podemos apoyarnos en ciertos conceptos que hagan un poquito más amigable este acercamiento, sobre todo si ustedes sienten que les cuesta mucho trabajo ser creativos. Como les digo, podemos enfocarnos en ciertos puntos simples o en ejercicios sencillos para poder acercarnos de una manera un poquito más sencilla a toda esta parte tan interesante. El primero justamente es la curiosidad. Si lo piensan, la curiosidad es uno de los elementos o una de las características humanas más interesantes que puede haber. Para mí es de las más interesantes, porque justamente es una de las características que nos llevó justamente a donde estamos ahorita. Porque alguna vez alguien se preguntó si podías comer o no ciertas cosas que estaban en la naturaleza. Alguien se preguntó por qué si caía un rayo en un árbol se prendía. Y alguien se preguntó cómo podía ser para que un foco prendiera y tuviéramos luz en casa. Es decir, todo viene de la pregunta ¿qué pasaría si? En nuestro caso, la búsqueda de vocabulario viene exactamente del mismo punto. Es decir, ¿qué pasaría si toco esta nota? ¿Qué pasaría si organizo mi escala de esta manera? ¿Qué pasaría si cambio la rítmica? Todo ese ¿qué pasaría si? Es una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer como guitarristas. Y creo que es un alimento prácticamente infinito para tener ideas constantemente. Repito, obviamente al principio no van a sentir esa fluidez quizá, pero tienen que empezar en algún lugar, entonces nada más paciencia. Así que un pequeño ejercicio que pueden hacer es justamente tomar una cierta zona de la guitarra, por ejemplo una forma de la escala pentatónica, y probar una idea que tengan en ese mismo pedazo, en ese mismo fragmento o zona de la guitarra. Aquí les recomiendo que lo delimiten lo más que puedan, es decir, aunque conozcan por ejemplo las 5 formas de la escala pentatónica, no vayan directo a hacerlo sobre las 5. ¿Por qué? Porque también está el otro lado de la moneda. Hay algo que se conoce como parálisis por análisis o análisis parálisis en inglés, que justamente habla de tener un exceso de opciones en el cual simplemente me cuesta trabajo decidir porque tengo una especie de miedo, vamos a llamarle así, a perderme las otras opciones. Por ejemplo, si pruebo esta idea en esta forma de la pentatónica, tal vez me estoy perdiendo una mejor opción en otro registro más agudo. Puede ser. También se le conoce como FOMO. También he escuchado esa expresión, quizá algunos de ustedes la hayan escuchado, que en esencia son las siglas para Fear of Missing Out o miedo a perderse algo. Y el mejor ejemplo, creo que todos lo van a poder entender, es cuando vas a un restaurante y tienes una carta con muchísimas opciones, normalmente terminas decidiendo lo que generalmente eliges. Es decir, si siempre eliges hamburguesa con papas, vas a tomar eso en lugar de probar algo más, porque en el mismo mar de opciones que te ofrece la carta, en este caso, o el menú, tienes miedo a perderte lo que sí te gusta, o sea, a perder como esta, vamos a llamar, este muelle de seguridad donde te sientes bien. Es normal, tiene que pasar. Tiene que haber un momento en el que por decidir una cosa se va a perder otra. Eso tenemos que aceptarlo y es así. Pero también hay que abordarlo con la mentalidad de que quizá nos encontremos cosas mucho más interesantes. En este caso un sabor diferente o algo que nos podría gustar quizá igual o más si nos aventamos un poquito. Entonces yo les recomiendo que aquí sea exactamente lo mismo. Elijan una zona, siéntanse primero cómodos trabajando en una cierta zona. Con el tiempo, por supuesto, va a haber un espacio más grande para trabajar, pero traten de no ir directo por toda la zona porque justamente pueden empezar a repetir lo que ya tienen, que también es muy común. Y como estamos buscando un poquito salir de eso, yo recomiendo que entre más se limiten por ahora, está bien. Pero recuerden, en el futuro esa zona tiene que ir creciendo. Por ejemplo, aquí estoy trabajando una idea sobre solamente una forma de la escala pentatónica. Si se fijan, no estoy cambiando de registro, simplemente estoy como en la misma zona, en el mismo fragmento. Y esto de manera que yo me sienta cómodo trabajando la idea hasta que quizá haya recorrido durante un cierto tiempo este pedazo y la pueda probar en otro lado. Otro de los conceptos que me gustaría abordar en este video es justamente el de la yuxtaposición. En esencia, porque no encontré una definición como al 100% concreta, es como tener dos imágenes, en este caso dos temas, y encontrar un punto de unión entre ambos. En mi caso yo hago muchas referencias en clase, sobre todo en el tema de improvisación, a diferentes temas como la comida. O sea, comparo mucho las cosas o encuentro el punto entre la comida, entre la astronomía, que son temas que me gustan mucho.
Esto lo pueden hacer ustedes con cualquier tema, pueden relacionarlo con los deportes, con la danza, con la fotografía, etc. Y siempre hay una manera de ligarlo que nos lleva a tener un punto de vista nuevo sobre un cierto tema y por ende nos abre la cabeza. Entonces aquí el caso es exactamente el mismo. Para ser creativo sí me basta evidentemente la rama en la que me estoy desempeñando, pero también es bueno encontrar estas relaciones, en mi caso, por ejemplo, como profesor, para explicar algo. Mis alumnos no me dejarán mentir, hacemos de repente referencias bastante graciosas con ciertos temas, pero esto justamente ha contribuido mucho a que se entiendan ciertos temas, a que se abra un poquito más su cabeza y sobre todo mi interés es sembrar esa semilla en ellos para que ellos también puedan encontrar relaciones con cosas que a lo mejor no son tan obvias, pero me pueden llevar a tener resultados interesantes. Por ejemplo, aquí yo tengo esta pequeña idea de 4 notas que se me ocurrió sacando a pasear a Kiara. Kiara es mi perra. Yo decidí tomar el patrón que tiene justamente cuando va a una velocidad estándar y solamente me quedé con el sonido de las patas delanteras. La segunda idea que tomé fue justamente la rítmica que ella tiene cuando va trotando, cuando vamos un poquito más rápido. Que curiosamente, como va más rápido, sus patas se sincronizan, entonces van a escuchar que justamente en esa parte voy más lento, pero la inspiración vino de ahí. Curiosamente, mientras grababa este video se le ocurrió aullar, ya no pude documentarlo, pero esa fue la inspiración para el Ben del final. Entonces, esto es lo que quiero que vean, que pueden encontrar inspiración en donde ustedes quieran, solamente hay que saber buscarla, o mejor dicho, estar dispuesto a obtener información de todas las fuentes posibles. Finalmente tenemos un último enfoque interesante para hoy, que es justamente el error. Curiosamente el error es una de las cosas más satanizadas y sobre todo en las escuelas de música donde simplemente un error prácticamente anula el esfuerzo del ejercicio. En el caso de mucha gente que yo conozco fue así. Tenían profesores que justamente en el momento en el que se equivocaban los detenían o les hacían ver que estaban mal, que no habían estudiado y demás. Paréntesis, obviamente cada quien sabe si estudia o no y eso ya es una onda muy personal. Pero sí es real que si tienes solamente un error, no debería ser satanizado al punto de eliminar el esfuerzo del ejercicio. Creo que, mejor dicho, deberíamos ir directamente a corregir lo que esté mal. Pero bueno, hablar sobre el error al 100% no es el punto de hoy. Sino que a lo que quiero llegar es que a veces equivocándonos podemos llegar a resultados también muy interesantes. En este caso yo tengo un ejemplo en el que practicando un cierto patrón metí una nota que no era, que al principio sonaba raro. Y el último punto que vamos a abordar el día de hoy es justamente el contexto. De entrada puede sonar mal, pero eso no significa que la idea en sí sea mala, sino que quizá no está en el contexto correcto. Por lo tanto, aquí pueden ver la idea cuando estaba fuera de contexto, que se podría percibir como algo quizá malo, y después la vamos a ver adentro del contexto y cambia completamente el efecto que tiene. Incluso queda bastante bien porque los acordes y la backing track la justifican correctamente. Con lo que quiero que se queden de esto es que ninguna idea es mala, ya lo he dicho yo muchas veces, ninguna idea es mala, solamente hay que encontrar la manera de hacerla funcionar. Y no sean tan duros con ustedes mismos con los errores, siempre hay forma de sacarle provecho a un error. Nunca den por hecho que algo está mal solamente porque hay un dedazo, simplemente pueden guardarlo para después y con calma encontrar el contexto. Yo sé que quizá dentro de un ejercicio obviamente el objetivo no es ese, pero siempre puedes obtener información o ideas o inspiración de un error. Entonces hay que abrazar un poquito más el error, que no tiene nada de malo y de hecho nos beneficia mucho más de lo que nos puede llegar a perjudicar. En fin, ser creativo es un trabajo de todos los días, es algo que hay que ejercitar poco a poco. Sean pacientes, claro que se puede y pueden llegar a ser personas con muchísima imaginación bien empleada, pero hay que trabajar y hay que tomar
esas pequeñas oportunidades de ser mini creativo o creativo en proyectos mini. Por ejemplo, lo que les dije hace rato, tomen otro trayecto hacia el trabajo o hacia la escuela, obviamente con tiempo. Traten de probar una cafetería nueva, una heladería nueva, cualquier cosa que cambie un poquito la rutina. La rutina está bien, es bueno tener una, pero también hay que saber cuándo salirse para obtener información nueva. Probar un nuevo sabor de helado, caminar por una calle diferente, hablar con personas con las que normalmente no hablo. Tampoco estoy diciendo que hablen con todos los extraños de la calle, sino que compartir ideas con diferentes personas siempre nos va a llevar a tener puntos de vista que, aunque no sean los mismos que los que nosotros tenemos, sí nos van a despertar una cierta forma de ver las cosas. A lo mejor yo no comparto esa idea, pero me hizo pensar en esto. Y lo mismo, escuchen mucha música, más guitarristas de los que normalmente escuchen otros instrumentos, pianistas, saxofonistas, bateristas. Cada uno tiene su enfoque particular y se sorprenderían de la cantidad de información que podemos sacar, por ejemplo, de un baterista que, aunque como tal no tiene notas o escalas como nosotros, sí podemos obtener conceptos muy interesantes si buscamos lo suficiente. Así que recuerden, esta es una chamba de todos los días. Y no se preocupen, las ideas complejas vendrán en el futuro. Por ahora, comiencen simple.